a dar la lectura. El Evangelio de Lucas 23, versículo de 13 en adelante. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo, les decía: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este, suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado yo en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a gran voces, pidiendo que fuese crucificado, y a las voces de ellos y a los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato, sintiendo que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 26. Y llevándole tomaron cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados los estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron a él, al lugar llamado Las Calaveras, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: perdónalos porque no saben, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera declaración, mis hermanos, que el Señor Jesús hizo. El versículo 35 nos dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, salve de sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Cómo puede ser, mis hermanos, posible que el pueblo, los gobernantes, se hayan burlado de su Creador, del dador de vida, del que estaba dando su vida por ellos en ese momento? Del mismo Dios se estaban burlando. Los burladores no pudieron reconocer en ese momento que era Dios el que estaba en la cruz. El Señor Jesús tomó nuestra maldición en la cruz por amor, agape, y el pueblo y los gobernantes no lo vieron. Pero se tenía que cumplir. Como dice Juan 3:14, Juan 3:14, si lo leen, hermano. ¿Cómo? ¿Lo prende?
no lo voy a leer yo, dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No había otra forma de salvar a la humanidad. Tenía que ser así. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué precio pagó nuestro Dios por cada uno de nosotros? Pero ¿por qué es que muchas personas no reconocieron y no creyeron en el Salvador y se burlaron de él? Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, les contó, les habló por parábolas, ¿verdad? Las palabras eran verdades profundas, consejos, traían advertencias y traían juicios. El Señor tomaba situaciones cotidianas y reales para enseñar al pueblo grandes verdades. Así fue como Cristo les había hablado a todos. ¿Qué nos dice Lucas 23? Lucas 23, 34. Nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas primeras declaraciones, dicen los teólogos, que fue hecho cuando aún la cruz no había sido levantada, estaban en el suelo. También fueron las primeras palabras del Señor Jesús desde la cruz, fueron sus primeras palabras por la humanidad. El Señor ya estaba clavado y según la ley romana ya había recibido 39 azotes, 39. En el libro El deseo de todas las gentes, el capítulo del Calvario, nos dice, la oración de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no fue solo por los soldados que lo crucificaron, ni por las personas que estaban allí, ni por los sacerdotes que estaban burlándose de él en ese momento, sino que incluía a todos los pecadores desde el principio de la creación hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Incluía a ti y a mí, mi hermano. Amén. Mis hermanos, esas palabras perdonadoras, ¿por qué no saben lo que hacen? Las escuchó, fueron dirigidas al Padre. El Padre las escuchó por todos nuestros pecados. Y no nomás nosotros, sino todo el mundo. Los pecados, lo único que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesús, aceptar lo que el Señor hizo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. No sé si no quiere prender el... Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. amén. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 224. Dice en el título Los sufrimientos de Cristo, dice, ¿quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste angelical contempló con admiración y pesar a aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria, y ahora soportó la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insane locura por la ira de Satanás. Y nos dice, contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronaban su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa del pecado. Nada podría haber inducido a Cristo a dejar su honor y su majestad celestial y venir a este mundo pecaminoso para ser odiado, despreciado y rechazado por aquellos a quien Él venía a salvar. Y finalmente para sufrir en la cruz, sino solamente el amor eterno, ese amor
agape, y redentor, que siempre será un misterio. Dice, admiraos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, he aquí al opresor y al oprimido. Una vasta multitud rodea al Salvador del mundo, las burlas y los escarnios se mezclaban con maldición y blasfemia. Los miserables, sin sentimientos, comentan su humilde nacimiento y vida. Los príncipes, los sacerdotes, ancianos, ridiculizaban su acerto de que es el Hijo de Dios. Y las bromas vulgares y el ridículo insultan de vuelta de un labio a otro labio. Pero dice, ni una palabra contestó el Señor Jesús a todo esto, mientras se hundían los clavos en sus manos y grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros. Los labios pálidos y temblorosos del doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonadora en favor de la humanidad, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Dice, todo el cielo contemplaba la cena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del Padre que había cometido el hombre. ¿Por qué el hombre necesita el perdón? Pues porque hemos quebrantado la ley de Dios. Porque somos pecadores, porque el ser humano ha escogido desobedecer al Padre, a nuestro Dios, y ofender a nuestro prójimo. Y también porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que Cristo pasó debería de ser nosotros en ese lugar, pagar en el lugar de Cristo. Algún día o alguna vez hemos hecho algo sin saber lo que realmente estábamos haciendo o sin pensar en las consecuencias. Cuando el ser humano hace cosas sin saber o sin pensar en lo que está haciendo, casi con seguridad se está metiendo en territorios serios, en territorios de consecuencias eternas. Un ejemplo que la palabra de Dios nos da es lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Que el Señor les dijo que creían que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que no sabían y no entendían fue lo que el Señor les dijo, que el día que comieren ciertamente morirán, las consecuencias de la desobediencia. No entendieron lo que hacer su propia voluntad significaba. No entendieron que iba a terminar en muerte, y aún no sabían que iban a perder a un hijo por causa de la muerte, pero por causa de otro hijo. Solo si ellos hubieran entendido la advertencia del Señor, este mundo sería otro mundo. Cuando el ser humano entiende, obedece y sigue la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado, siempre termina en vida y vida eterna. Amén. No sabemos, las palabras no saben lo que hacen. En esta ocasión, no sabían lo que estaban haciendo, estaban realmente estas personas engañadas. En otras palabras, podemos decir que tenían el cerebro lavado, o su cerebro estaba en otras cosas. Si ellos hubieran entendido que el que estaba en la cruz y el que estaba enfrente de ellos estaban burlando en ese momento, que era el Salvador del mundo, si ellos hubieran entendido eso, ¿se hubieran burlado? Yo pienso que no. Entonces, ¿por qué muchos no entendieron? ¿Por qué no entendieron? Porque
no buscaron a Dios, no conocieron a Dios, tuvieron la oportunidad y no la conocieron, porque no comprendieron tampoco el propósito claro que el ministerio de Jesús y Él les había demostrado. Tener el discernimiento claro de Dios es cuestión de vida o muerte. Ya me ha tocado a mí testificar con diferentes personas y muchos dicen, ¿cómo puedes creer en la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Y yo les pregunto, ¿has leído, has estudiado la palabra de Dios? ¿Has tenido pasado tiempo? Y todos me dicen que no. Simplemente no creyeron en la palabra de Dios y lo que Jesús predicaba y hacía. Las Sagradas Escrituras es la fuente para no estar engañados y no convertirnos en burladores de Dios o nuestro semejante. En el versículo 35 de Lucas 23 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estos burladores desobedecieron la palabra que Jesús les dijo. Prefirieron buscar su propio camino o entendimiento. Se rebelaron contra Dios. Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26 nos dice, he aquí yo estoy, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Conocer la verdad de Cristo viene del Espíritu Santo. Amén. Dios nos habla a todos. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor es justo. Justo. Solo una decisión, es decir, sí quiero saber la verdad y Dios se encarga de todo lo demás. En esta vida, mis hermanos, el ser humano tiene dos opciones: simplemente hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O hacer la voluntad humana. Solo que el ser humano, al hacer la voluntad, no hacer la voluntad de Dios, en ese momento pues nos separamos de Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 14:12? Nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es la muerte. Y 2 de Corintios 5:21 nos dice, 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Los burladores no entendieron lo que estaban haciendo. Tenían otro entendimiento, tenían su mente, su cerebro en otras cosas. Podemos decir, en ese tiempo, pues estaban ocupados en otras cosas. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, amando según sus propias concupiscencias. Y ahí en el versículo 5 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos dice, entonces ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, realmente que el ser humano esté en sus propias
concupiscencias, voluntariamente descarriado por un camino apartado y confundido? ¿Será que es cosa fácil de hacer? Mis hermanos, estamos en una lucha espiritual. Nosotros como iglesia necesitamos, con la ayuda de Dios, hacer todo lo posible para regalar Biblias, libros, todo lo que tiene que ver y todo lo que puede ayudar a un pecador a tener un encuentro con Cristo. Amén. Esto debería ser nuestra prioridad todos los días como iglesia. Les voy a contar una historia y conforme yo se las cuente la historia se van a dar cuenta qué fácil es de que nos confundamos y que nuestra mente, nuestro cerebro piense otras cosas que no son. Tal vez nunca alguien ha pasado por esto, pero yo lo voy a intentar, ¿verdad? Cuando termine de contar la historia les voy a hacer 2 preguntas. Y si saben la respuesta, nomás levante su mano. Si no la sabe, la respuesta es porque pues, no entendió la respuesta y su mente se desvió por otro lado. Pongamos atención, aquí va la historia. Un hombre salió de casa trotando. Salió de casa. Trotó un poco y giró a la izquierda. Trotó otro poco y giró a la izquierda. Corrió otro poco y giró a la izquierda. Y trotando de vuelta a casa, mientras corría a casa, notó a 2 hombres enmascarados, esperándolo en casa. Aquí van las 2 preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué salió corriendo? ¿Quién era el hombre? Lo voy a contar de vuelta. ¿Alguien la sabe? ¿Sabe quién era el hombre y por qué salió corriendo? Ok, lo voy a contar de vuelta a ver si ahora sí lo pueden saber. Un hombre salió de casa trotando, trotó un poco y giró a la izquierda, trotó un poco más y giró a la izquierda, trotó otro poquito más y giró a la izquierda, y volviendo a casa, mientras corría, notó a 2 hombres enmascarados, esperándolo en casa. ¿Quién eran los 2 hombres enmascarados? ¿Y por qué salió corriendo? ¿Alguien tiene una idea? Unos ladrones, ¿Unos ladrones? por eso se fue corriendo de la casa para la izquierda para que no lo agarraran. Ok, hermano. Ok. Ahora vamos a contar la historia, pero vamos a mostrar 2 fotos. No miramos, hermanos, pero realmente nos salimos de la historia, ¿verdad? Ahora les voy a contar la historia con la foto. Un hombre salió trotando, giró a la izquierda, trotó un poco más y giró a la izquierda, trotó un poquito más y giró a la izquierda. Mientras giraba de vuelta a casa, notó a 2 hombres enmascarados. Ahora les voy a hacer la pregunta: ¿quién eran los hombres enmascarados? El taxi. ¿Y quién salió corriendo de casa? Sí. Los hombres enmascarados pues, son los referees, ¿verdad? Así es de fácil para confundirnos, para que nuestra mente piense otra cosa que no es. Miren, en cuanto les dije yo que los hombres salieron corriendo, empezamos a imaginarnos cosas en una casa y nos salimos de la pista, ¿verdad? El cerebro humano, cuando no tiene la información correcta, es fácil de confundir, de que nos engañen. Una vez, y fíjense, lo más difícil, hermanos, es que una vez que nos salimos de pista, es muy difícil de regresar. ¿Cómo puede ser que el ser humano no salieron de la... ¿Cómo puede ser que el ser humano no se salga de la pista verdadera de Cristo? ¿Cómo puede ser que el ser humano no se ha engañado? ¿Cómo puede ser que el ser humano no se ha confundido o lavado de cerebro? Como el Señor Jesús
venció. Con un escrito está. Mateo 24, ¿verdad? Y nuestra iglesia tiene los testimonios. Con un escrito está. Respondió Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Salmos 25, 12 nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Jehová nos enseña el camino. Amén. Salmos 119, 30 nos dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Le toca al ser humano escoger el camino. El Señor ya nos ha perdonado por su sangre, mis hermanos. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y escogiendo al Señor como nuestro Salvador y su palabra, Él nos guiará a toda verdad. Amén. Primera de Juan 2:2. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Que el Señor los guarde y los bendiga, mis hermanos. Amén. Solo puedo decir, wow, qué mensaje. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nada en nosotros, Él lo hizo todo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Qué bendición. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que nos ayude a dirigir el último canto y ahí mismo nos hace una oración de despedida también. Digo, después del himno. Yo creo que Dios merece que vayamos de rodillas ante su presencia. Por sus grandes bondades. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos que nos das de poder estar ante tu presencia. Sabemos que somos impuros, Padre, pero tú nos haces dignos de estar ante tu presencia y gracias por eso. Gracias por tu palabra, Señor, ese mensaje, Padre, que abrirá las puertas de nuestros corazones para cambiar nuestras vidas y vivir como tú quieres que lo hagamos. Bendice a tu pueblo, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a los que estamos aquí, los que no pudieron también, sé con ellos, Padre. Acompáñanos a casa ahora que partimos, sé con nosotros, líbranos de todo accidente, de todo mal, Padre, y acompáñanos para llegar con bien. En Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Nos vemos el sábado, Dios mediante. Amén.